Es satisfactoria para nosotros presentarles un tema muy interesante como lo es el factoring y los delitos que pueden cometerse dentro del mismo. Pues bien, ¿dónde nace o cuál es el origen del factoring? Como acontece con las diferentes instituciones jurídicas, existen varios criterios sobre el origen del factoring. Unos sostienen que nació con el Código de Hammurabi y en las prácticas comerciales de la cultura de Babilonia, de los caldeos. Otros afirman que el origen del factoring se encuentra en las operaciones de los commanditari, italianos que actuaban como financiadores y aseguradores de las operaciones comerciales que efectuaban los viajeros, tomando parte en las ganancias y en las pérdidas. Parece que lo cierto es que el factoring surge en Inglaterra por el comercio de textiles con sus colonias en Norteamérica. Con los exportadores, como los exportadores ingleses tuvieron dificultades para vender y cobrar las facturas de los textiles, encargaron al factor que sea su agente o representante en los puertos norteamericanos, delegando en el factor la colocación, venta y cobro de los textiles vendidos a los norteamericanos. ¿Pero qué es el factoring? Es el contrato en virtud del cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido, obteniendo a cambio dinero en forma inmediata. Consiste en la adquisición de créditos provenientes de ventas de bienes inmuebles acerca de una inmobiliaria, de prestación de servicios o realización de obras, otorgando anticipos sobre sus créditos, asumiendo o no sus riesgos. Pues es la cesión de créditos sobre clientes que genera una empresa. En el factoring, el cliente cede los derechos incorporados en sus facturas a unas compañías o factores, convirtiendo las ventas a corto plazo en ventas al contado. En el marco legal de las compañías de factoring comprenden los siguientes instrumentos: la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público y la resolución de la Superintendencia de Bancos que contiene el reglamento para las compañías sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos. Pero ¿cuál es el objeto del contrato en el factoring? El contrato de factoring tiene por objeto crear, regular, modificar o extinguir obligaciones entre las partes intervinientes. Los intervinientes son el cliente o cedente, que es quien cede el documento a cobrar, el factor. El factoring es un producto utilizado por toda empresa que genera crédito. El deudor, aceptante o comprador, que es el obligado a pagar el documento al cliente del banco, y el factor, que en este caso sería el banco, que es una caja de ahorros o una cooperativa, a quien se le cede los derechos sobre el documento y provee de fondos al cedente. Ahora yo les voy a hablar acerca del derecho de factor. En el derecho comercial existe una figura jurídica denominada factor comercial, el cual es una persona encargada de administrar un establecimiento de comercio. Básicamente, los derechos del factor son realizar los actos relacionados con los instrumentos adquiridos y cobrar la retribución de sus servicios. De igual forma, les voy a hablar de las obligaciones del factor. Las obligaciones del factor son adquirir los instrumentos según las condiciones fijadas en el contrato establecido, dar los servicios convenidos, pagar al cliente por los instrumentos adquiridos y, por último, asumir los riesgos de los deudores. Como tercer punto, el derecho al cliente. El derecho al cliente básicamente es el exigir el pago por los instrumentos transferidos en el plazo establecido, según las condiciones ya pactadas en dicho contrato. Exigir el cumplimiento de los servicios adicionales pactados. Como cuarto punto, las obligaciones del cliente. Las obligaciones del cliente son garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos al tiempo establecido. Transferir el factor de instrumentos en forma convenida dispuesta en la ley. Modificar la realización del factor y con sus deudores. Recibir los pagos que hacen los deudores. Informar al factor y cooperar con él para permitir su mejor evaluación. ¿Quiénes pueden realizar factoring? Básicamente es toda empresa legalmente autorizada que genere cuentas por cobrar. El procedimiento de una operación de factoring. Los pasos en una operación de factoring son los siguientes. El primer paso es fijar un límite global de financiamiento para el cedente. Seguido de este, se deben establecer límites para cada uno de los deudores. El tercer paso consiste en la firma del respectivo contrato entre cedente y la compañía de factoring, además de la notificación de cesión al deudor.
El cedente remite remesas mediante envío electrónico o documentación física, abonándose según las condiciones acordadas. La compañía de factoring gestiona el cobro de las facturas, asumiendo el riesgo de impago en la mayoría de los casos. En el factoring con notificación, el factor y el cedente notificarán al deudor la cesión de crédito. Notificado, el deudor queda obligado con el nuevo acreedor, por lo que desde que tenga lugar la notificación de la cesión, no se reputará pago legítimo, sino el que se hiciere a este último. Mientras que el factoring sin notificación, si no es notificado al deudor, no tendrá conocimiento de la cesión y pagará directamente al cedente, quedando el cedente obligado ante el factor al pago del importe del crédito cedido y anticipado. El factoring, además, cuenta con una firma electrónica. La firma electrónica reconocida en el factoring garantiza la autenticidad del origen y la integridad del contenido, lo que representa que el documento fue emitido por quien lo firmó y que la información no ha sido modificada después de su firma. El factoring tiene varias ventajas. Una de ellas es un gran auxiliar de los comerciantes en la organización y administración de su contabilidad, además de que amplía la capacidad de financiamiento y da liquidez inmediata, financiando el monto de las compras. Mejora también los ratios de endeudamiento y del circulante, eliminando así las cuentas a cobrar. Aumenta la consolidación de la empresa y evita el riesgo de fallidos por insolvencia. Ahorra gastos a la empresa y simplifica su contabilidad al obtener informes precisos. El empresario puede ahorrar tiempo en la supervisión y organización de la contabilidad de ventas y hace posible suprimir el departamento de cobros. Quiero continuar explicándoles sobre los paraísos fiscales. Son estados que cuentan con una política recaudatoria fiscal favorable, se podría decir muy favorable a comparación de otros países. Cabe destacar que esta regulación lo hacen en base a su soberanía. Estos ajustes fiscales hacen que existan varios beneficios para las empresas o para las personas naturales. Entre ellos es que exista una carga impositiva muy baja o nula. Estos beneficios hacen que las empresas se domicilien aquí o migren de otros países para tener sus operaciones desde estos países considerados paraísos fiscales. Ahora bien, las empresas fantasma. Las empresas fantasmas son también consideradas empresas de papel. Son empresas que cuentan con una organización legal, están legalmente constituidas, tienen capitales reales, pero son administradas por un fideicomiso. Las operaciones muchas de las veces son los vehículos idóneos para el cometimiento de varios delitos, entre ellos el lavado de activos, la defraudación tributaria, estafa y demás, que más adelante mis compañeros les van a poder explicar de mejor manera. Ahora bien, los paraísos fiscales son el lugar idóneo para estas empresas y son la razón de ser de las empresas fantasma. Las empresas fantasma abusan de los paraísos fiscales para eludir los impuestos de los otros países. El primer acercamiento que tiene el mundo con los paraísos fiscales es en los años 1950, cuando Suiza impone como derecho el sigilo bancario y los países que son considerados como paraísos fiscales adoptan también este tipo de política, haciendo que las diligencias probatorias que pueden ser solicitadas por los otros países sean de casi imposible cometimiento. Ahora bien, los paraísos fiscales son un mal para los países que viven de la recaudación tributaria. Para comprender mejor cómo los paraísos fiscales funcionan, tendré que poner como ejemplos varios países que son catalogados como tal por diversos países, incluyendo el nuestro. Empezaré con el caso de Uruguay. Uruguay es considerado por nuestro país como un paraíso fiscal debido a la gran cantidad de exenciones y exoneraciones tributarias que la misma da. Es por la misma razón de que países como Argentina, aprovechando la cercanía, han llegado a establecer sus sedes de diferentes empresas en Uruguay, debido a que existe una gran cantidad de exoneraciones hacia las mismas.
Un claro ejemplo de estas es las de los colegios privados. Los colegios privados no están obligados a contribuir con ningún tipo de tributo o impuesto hacia la DGI de tal país. Por otro lado, tenemos el caso de Europa y Asia. En Europa, el principal país y considerado como el padrino de los paraísos fiscales es Suiza, dado de que existen diversas facilidades para las personas que son residentes ahí y la residencia es muy fácil de conseguirla, dado por lo cual diversos extranjeros se hacen residentes tras negociar cierta cantidad de los ingresos para sujetar de igual manera algunos impuestos que les van a imponer. Y eso también dependerá del cantón en el que ellos van a vivir. Por ejemplo, el caso de Zurich. Zurich es uno de los que menos tiene, al igual que Génova. Por otro lado, se asume también que los ingresos que se les impone a estas personas son cinco veces la renta de alojamiento pagada, dependiendo del cantón. De igual manera, encontramos en Asia diversos países que son considerados como paraísos fiscales, siendo los más importantes Macao, que es una región autónoma económicamente y entre otras cosas de China, y el caso de Singapur. Macao es considerado como Las Vegas de China, y no solo por su similar a la ciudad norteamericana, sino que las políticas fiscales que se están imponiendo en tal región son muy similares a las de Nevada, el estado en el cual se encuentran Las Vegas en los Estados Unidos. Las medidas que ellos ponen son que las tasas de los impuestos son muy bajas e incluso en algunos casos son casi nulas. Es por ello que es considerado como un paraíso fiscal y de hecho muchos bancos chinos, que de hecho son los más fuertes en hoy por hoy, tienen sus sedes ahí, de igual por la misma facilidad que se le da al país. Por otro lado tenemos el caso de Singapur. Singapur es un país el cual sus activos llegaron a ser considerados mucho más fuertes que de otras ciudades principales en su momento en el continente asiático, tales como Tokio y Seúl. Es considerado de igual manera un paraíso fiscal por un caso similar al que tiene Uruguay, por las exenciones y exoneraciones tributarias, además de un fuerte secreto bancario que tiene tal país. Bueno, pues ahora les vamos a comenzar a hablar sobre los delitos que pueden cometer estas empresas de factoring. Vamos a ver los delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Como primero tenemos el artículo 186 que nos habla sobre la estafa, que dice que la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Aquí tenemos como primer punto que el verbo rector que nos manejamos en este artículo es obtener. Y tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo son no calificados, por lo cual cualquier persona puede cometer y a cualquier persona puede realizarse este acto. Tenemos también como un ejemplo de este artículo, sabiendo que el factoring es una vía que tienen las empresas para adelantar el mecanismo de cobro, pues bien, tratándose de la persona o empresa que tiene que ceder los créditos derivados de su actividad comercial, no los cumpla y solo esté esperando que la otra empresa gestione su cobro. Para segundo delito para las empresas de factoring tenemos el artículo 187 que nos habla sobre el abuso de confianza, que dice: la persona que disponga para sí o una tercera de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El verbo rector que nos manejamos en este artículo es disponer, y tanto la persona activa y persona pasiva que actúan en este delito son personas no calificadas, por lo que puede cometer cualquier persona y también recibir cualquier persona. También nos dice en el mismo artículo: la misma pena se impone a la persona que, abusando de firma de otra en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio del firmante o de una tercera. Esto podemos utilizar como para un ejemplo. Puede ser que una persona haga firmar a otra un documento en blanco y esta persona, abusando de la firma, le convierta en un gerente de una empresa fantasma, en este caso de una empresa factoring. Uno de los delitos que nosotros podemos cometer a través de la empresa de factoring es el enriquecimiento privado no justificado, mismo que se encuentra tipificado en el artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos dice que caberá el enriquecimiento privado no justificado en aquel incremento no justificado mayor a 200 salarios básicos unificados
aplicados al trabajador en general, con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Pero muchos nos preguntaremos, ¿qué tiene que ver el factoring con el enriquecimiento ilícito no justificado? Pues tenemos los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales son aquellos países que tienen una tasa de imposición muy baja o casi nula para las inversiones extranjeras. De esta manera pondremos nuestro ejemplo. Si nosotros tenemos dos empresas y somos dueños de dos empresas, una en territorio ecuatoriano y otra en Panamá, que es reconocido como un paraíso fiscal, nosotros podremos vender nuestra cartera a la empresa que tenemos en Panamá. ¿Con cuál fin? Con el fin de evadir impuestos. Y de esta manera no podemos probar nuestro patrimonio personal. ¿Por qué no podremos probar nuestro patrimonio personal? Porque en los paraísos fiscales como Panamá se implementan cláusulas de confidencialidad y sigilo bancario, el mismo que prohíbe a todos los bancos a dar información de nuestras cuentas personales que mantengamos en dicho territorio. De esta manera nosotros cometeremos dos tipos de delitos.